Cuando eres el primero o la primera en lograr algo, ¿es un orgullo o es una carga? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos al podcast Supervive. Supervive es mucho más que un movimiento. Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud. Creemos firmemente que la salud es un derecho humano. Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas. Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Bueno, pues estamos iniciando esta grabación de un episodio más del podcast Supervive en esta temporada de dilemas existenciales, preguntas que nos hacen reflexionar y nos permiten estar como frente a una encrucijada. Y el tema de este episodio no es para menos. Vamos a estar reflexionando en la importancia de lograr una carrera universitaria como inmigrantes, como hispanos en Estados Unidos y cómo a veces ser los primeros, pues esto se puede convertir no solo en un orgullo, sino también a lo mejor en una carga solitaria. Vamos a estar reflexionando sobre hacia dónde se va la balanza, hacia esta parte de qué orgullo o ahora es una carga que yo llevo en solitario. Así es que, bueno, un gran tema para reflexionar y pues vamos a estar compartiéndolo, por supuesto, con amigos y amigas que bueno, traen este tema muy cerquita de su corazón y quiero dar la bienvenida a todos ustedes y a Paco McSweeney, como siempre, que nos acompaña cada semana en un episodio más del podcast. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, listísimo aquí para tener una muy buena plática y como siempre aprender. Así es, y bueno, para esta plática y aprendizaje vamos a estar platicando con una gran amiga que es la primera vez que está en el podcast, pero su mamá ha estado ya con nosotros, así es que bueno, vamos a dar la bienvenida a Ana Yancy Ramos. Ana Yancy, bienvenida, yo sé que tú tienes mucho que contarnos sobre este tema, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, igualmente. Muy bien, de verdad, pues nos gusta mucho platicar con todas las personas que están como invitados en nuestro podcast y este día no es la excepción. Pero a mí, la verdad, me gustaría que primero que nada nos platicaras un poquito sobre ti, ¿sale? Danos una idea de quién es Ana Yancy, por favor. Bueno, mi nombre es Ana Yancy. Ajá. Yo tengo 27 años, nací en Guatemala, pero a la edad de 7 años mis papás me trajeron acá a Estados Unidos y desde entonces pues vivo acá, fui a la escuela aquí, a la primaria, secundaria y a la universidad y ahora ya me gradué, gracias a Dios, y tengo una familia, recientemente tuve un bebé que tiene 5 meses, creo. Gracias. Y pues estoy viviendo otra época en mi vida que muy diferente a la que viví como estudiante. Claro, etapas distintas de la vida, pero cada una de ellas tiene cosas maravillosas. Claro, y se conectan de una forma u otra. Estoy segura. Sí, estoy segura que esas conexiones, pues por supuesto que están presentes y las seguirás haciendo y pues mucho que hoy estás construyendo para contarle en un futuro a Teo y bueno, a tu familia en general. Y el tema que hoy nos trae aquí es esta parte del logro, tú dijiste, estudié desde la primaria, secundaria, preparatoria, por supuesto, y una carrera universitaria que bueno, muchas veces decimos eso está muy lejos de alcanzar, sobre todo como inmigrantes en un nuevo país, pero para ti fue posible. Y yo quisiera que nos platicaras un poquito de esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo decidiste? Sé que hubo retos en el camino, así es que me encantaría que nos platicaras pues ese camino que te hizo decidir, persistir
y hoy estar celebrándolo. Claro, pues para serles honestas, como yo fui la primera en mi familia, tanto cercana como mi familia extendida, en graduarse de la universidad aquí en Estados Unidos, fue una experiencia que yo diría que fue muy agridulce. Por un lado, obviamente me sentía pues muy orgullosa de mí misma, pero la verdad, algo que quisiera hablar es de que siento que no lo pude disfrutar de como quizás lo hacen otros estudiantes, porque para mí siempre se sintió como una carga, honestamente, una responsabilidad enorme que yo sentía que tenía que cumplir, que no era una opción para mí, no era algo como decir, ay, estoy muy emocionada, voy a hacer algo en las artes porque es algo que me apasiona, sino para mí era más como que tengo una obligación de buscar una carrera que me ayude a sacar a mi familia adelante y lo tengo que hacer sí o sí. Y pues desafortunadamente pues durante casi toda mi carrera viví con esa presión constante porque sentía como que, no sé, como que le debía algo a mi mamá, a mi papá, a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera donde estoy. Y pues eso venía con el miedo de fallarles, ¿no? Y sentía yo que si no lo lograba, no solo los iba a decepcionar, sino también estaba desperdiciando una oportunidad que yo sé que muchas personas nunca llegan a tener y que tal vez yo misma nunca volvería a tener. Así que sí fue una jornada de muchos sentimientos, o sea, positivos y negativos. Ok, claro, entiendo lo que nos estás platicando y es, la verdad es que es muy interesante conocer estas vivencias que tú nos estás compartiendo, porque nos da una idea, nos da información, porque por ejemplo hay sociedades, hay lugares en los que es de lo más normal, ¿no? El estudiar la carrera. Pero estamos poniendo primero sobre la mesa el tema de hacer esto siendo migrante, ¿no? Entonces ya tuvimos un podcast al respecto que también estuvo muy interesante y de entrada ahí nos saca un poco de nuestra zona y dice, caray, yo no había visto que esto era un tema, ¿no? Yo pensé que también allá del otro lado es normal estudiar la carrera. Y ahora no es nada más este tema de hacer la carrera siendo migrante, sino además el tema de ser la primera en la familia, ¿no? Y el peso que esto conlleva o tuvo contigo. Entonces, este es el tipo de experiencias que me gusta mucho que se compartan en Supervive, porque nos enseña o nos muestra que hay otras realidades que quizá ni tengo idea que existen. Y sin embargo es así, existen y tengo que estar atento a esas situaciones porque de alguna u otra manera o puedo ayudar o lo puedo experimentar o la familia lo puede experimentar en algún momento. Entonces es bien interesante escuchar estos testimonios. Y ahí te va otra pregunta con respecto a... Imagínate que ya nos metemos a esta máquina del tiempo. Ahorita nos platicaste cuando estabas estudiando y apretamos así como antes en la videocasetera, el adelantar, o en el DVD adelantamos al momento en el que terminas la carrera. Ya lograste eso que estabas persiguiendo, que te generaba estas emociones que nos acabas de contar.
ya terminaste. Al momento en el que terminas, ahorita nos dijiste que tenías estas dos emociones, ¿no? Cuando terminaste, ¿también sucedió lo mismo? Es decir, tenías esta emoción de celebración, de alegría, de euforia, ¿sabes? De decir, lo hice, lo logré. O depresión, de compromiso, de todavía lo que viene es una carga. ¿Cómo lo experimentaste ese momento? Para mí, personalmente, para serles sincero, me sentía pues como entumecida. Okay. No sé si eso tiene sentido, pero es un poco triste de decirlo, pero era difícil sentir como el mismo orgullo que yo sé que mi mamá, por ejemplo, sentía de mí. Okay. Por lo mismo de que yo sentía que esto era mi obligación y como usted decía, ¿no? Que todavía, lo que me falta. Esto era solo como que un pasito. Pero obviamente sí tenía esa sensación de satisfacción y porque por fin todas esas horas que pasé estudiando, todo el esfuerzo, todas las lágrimas, porque hubieron muchísimas lágrimas, por fin como que llegaron a un fin y ya tenía algo físico que tocar, que usar, pues mi diploma, ¿no? Y o sea, así como le digo, fue un momento pues de agridulce, porque aunque quería sentirme como súper feliz, súper emocionada, súper de todo, y todavía tenía esa cosita en mi corazón como que, ok, ahora ¿qué hago? Ahora al siguiente paso. ¿Qué es lo que le sigue? Wow. Sabes que ahorita que decías que a lo mejor no hace tanto sentido, pero a mí me hace mucho sentido esa palabra que dijiste, ese sentimiento que es entumecido, que es el no sentir. O sea, alguien mi brazo cuando está entumecido, pues me lo pico y como hormiguitas, ¿no? O sea, como que no sé si siento dolor, no sé si siento placer, o sea, y sí es cierto, a veces nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro pensamiento nos entumece, si lo podemos decir así, ¿no? El verbo, y sobre todo, como tú dices, al haber recorrido un camino de tanta presión. Claro que es algo para celebrarse. Yo admiro mucho a pues tu carrera, tus logros y los de muchas otras personas como tú, que nos dan este ejemplo de estudiar y ser los primeros y poner ese ejemplo, pero también entiendo que dices, bueno, ¿y si fallo? Como tú dices, tienes una hermana más chiquita que yo sé que también te ve, ¿no? Y dices, soy ejemplo también para mi hermanita, soy ejemplo a lo mejor para mis primas o para mi comunidad. Pero el hecho, y es lo que yo quiero decir, creo que luego a veces falta tiempo para que por ejemplo, cuando agitamos un vaso que tiene arena, pues se ve todo nublado, ¿no? Y a veces me imagino que eso es un poco visualizar el entumecimiento, pero al paso del tiempo esa arena pues va cayendo así en el fondo, ¿verdad? Y el agua se va poniendo más clara y yo confío y estoy segura que todos estos logros que tú estás teniendo y muchos al mismo tiempo, porque diploma y bebé, quiero decirlo, casi al mismo tiempo, Ana Yancy, qué bonitos logros, milestones, como dicen en inglés, pues a lo mejor esa arenilla del vaso, ¿verdad? Agitado va a ir tomando y yo estoy segura que al ver claro, al seguir viendo con esa claridad, al seguir rodeándote con esa gran comunidad que te respalda, tu esposo, tu mamá, tu hermana, tu comunidad, pues irás, ese es mi deseo, ¿no? Sintiendo cada vez más, pues sí, con más claridad, pues esa celebración, esa esperanza, ¿no? De qué es lo que viene, cuál es el siguiente paso. Pero muchas felicidades, de verdad, pues todo este camino recorrido. Pero yo te quiero preguntar por las lágrimas y las sonrisas, ahí te va. O sea, voy a juntar dos preguntas a continuación. Ahorita dijiste hubo muchas lágrimas y yo quiero pensar que si hubo lágrimas es porque hubo obstáculos.
¿no? Cosas en el camino. Cosas que superaste, porque si no, no hubieras llegado a ese momento de que tú dices, tengo mi diploma en las manos, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos con los que tú te topaste? Y también, ¿cuáles fueron los apoyos? Porque estoy segura que para brincarlos, para manejarlos, hubo cosas, personas, situaciones que estuvieron ahí para ayudar. ¿Qué nos puedes decir? Pues creo que el mayor obstáculo para mí fue, y creo que les ocurre a muchos estudiantes migrantes, es esa sensación de no pertenecer. En inglés le dicen imposter syndrome. Ajá. No sé cómo se dice en español. El síndrome del impostor, así se le llama, así. Y la razón es porque cuando yo empecé toda esta carrera de mi educación fue hace como 10 años. Y en ese tiempo yo siento que no habían tantos recursos y no era tan el sistema no era tan inclusivo como lo es ahora. Y me di cuenta que en verdad no estaba diseñado para personas como yo. Personas que tal vez nacieron en otro país, que su idioma nativo no era el inglés. Hablando del inglés, aunque no lo crean, el tema del idioma fue un poco difícil. Fue más difícil de lo que muchos piensan, porque aunque sí hablo inglés, porque estudié aquí toda mi vida, ¿no? El inglés académico es otro mundo. Sí. Otro mundo distinto, y tener que escribir ensayos, poder entender las clases, los maestros, la forma que ellos hablan, participar. O sea, siempre yo me sentía como que iba un paso atrás. Y además de todo eso, tenía yo esa tendencia de compararme con los demás, y siempre me preguntaba por qué yo sí y yo no, por qué yo tengo que poner 100 veces más esfuerzo que alguien que tal vez solo tiene que poner 1%. Y creo que esa frustración me acompañó mucho, y fue la razón de muchas de esas lágrimas que les comenté, porque sentía como que era una carrera donde los demás ya tenían una ventaja. Y yo no. Y pues sí. Wow. Ok, y con respecto a la otra pregunta que juntó por ahí Aide, que creo yo que es importante, es sobre los apoyos. Ahorita me queda claro el tema de los obstáculos y claro, o sea, ahorita mientras nos platicas, pues de verdad estoy en este proceso como de empatizar y decir, wow, es que definitivamente es complejo, ¿no? Entiendo lo del idioma, por ejemplo, que pueden decir, ay, no, pues si hablas inglés súper bien. Sí, pero es un inglés distinto, a ritmos distintos, con exigencias mayores, no sé, esos son los obstáculos. Pero con respecto a los apoyos, ¿con qué apoyos te topaste en ese camino? O también se puede decir, pues la verdad es que no tuve ninguno. Bueno, no, definitivamente yo sí tuve, gracias a Dios. Mi mamá y mi hermana, pues ellas fueron y siguen siendo un motor enorme para mí. Cada vez que yo sentía como que ya no puedo, ya no quiero hacer esto, pensaba en ellas. Y aunque ellas nunca me lo exigieron ni lo pidieron, yo misma me puse esa responsabilidad en los hombros de pensar, ok, ¿quién va a cuidar de ellas en algún futuro si yo no podía? Y pues no hay nadie, así que era como que lo haces o lo haces.
pero también creo que fue muy importante rodearme de personas que compartían esa misma ambición y esa misma visión también. Por ejemplo, mi esposo fue un apoyo incondicional, ya que él tenía esa misma como hambre de salir adelante. Él también, bueno, su historia es un poco diferente a la mía, pero los dos crecimos como con esa presión de salir adelante, de alcanzar libertad financiera, por ejemplo, y sobre todo estar en una posición donde podemos ayudar a nuestras familias. Y ya que pues los dos teníamos alineadas esos sueños, entendíamos los sacrificios que teníamos que hacer y nos pudimos apoyar mucho en esas épocas, esas etapas donde las cosas sí se ponían un poco fuertes. Y honestamente creo que fue eso lo que hizo toda la diferencia. Y sin él, o sea, no quiero decir sin él no lo hubiera podido hacer, pero sí, en verdad sí, él fue una gran parte de lo que pude hacer. O sea, entiendo no, sin él no lo podría hacer, no quiero decir eso, pero entiendo perfecto. Tal vez sin él el camino hubiera sido más difícil o más largo o más complicado, ¿no? Hubieras avanzado sobre ese camino, pero de una manera distinta. Y ahorita, uniendo un poco tu respuesta con otra pregunta que teníamos por ahí, que ya más o menos la contestaste, pero yo quiero ahondar un poquito más porque me estoy planteando en mi cabeza otra posibilidad o otra perspectiva, y es, mencionaste a tu mamá, a tu hermana como los apoyos en este camino, y entiendo perfecto y eso está muy bien, pero yo estoy convencido de que en este camino hubo momentos en los que, aunque ellas quisieran estar ahí y apoyarte y demás, no podían. ¿Y a qué me refiero? Tú eres la primera que hace esto ahí en su casa, ¿no? Que te vas y empiezas a estudiar una carrera. Es decir, no había conocimiento previo de parte de tu mamá y de tu hermana al respecto. Entonces, pensemos en algún trámite que se tenía que hacer y que tú no tenías ni idea de cómo se tenía que hacer, pues tu mamá tampoco y tu hermana tampoco. Entonces, sí, estaban ahí como apoyo moral, por ejemplo, y echándote porras, pero pues no podían hacer más, ¿no? Y creo que ahí cuando dijiste, bueno, me rodeé de gente también que tenía la misma meta, los mismos sueños, ok, perfecto, ahora sí que al menos acá en México hacen bola, ¿no? Se dice que haces bola, para unirte y pues ahí juntos a ver cómo resolvemos. Pero, sin embargo, seguro estoy de que en esos momentos hubo estos sentimientos, estas emociones de soledad, de frustración, porque, vuelvo a lo mismo, aunque estaban ahí tu mamá y tu hermana, pues había retos que no podían ellas hacer más que estar a un lado de ti. ¿Cómo lidiaste con esos momentos de complicaciones, de soledad, de frustración? Definitivamente sí me sentí muy sola en ese camino. Como expliqué que yo fui la primera en meterme en este mundo académico aquí en Estados Unidos, yo no sabía nada. Y como dijo usted, mi mamá tampoco lo sabía. Si yo no sabía, ella mucho menos. Yo no sabía cómo aplicar a la universidad, no sabía cómo buscar becas, ni siquiera cómo inscribirme a las clases. Recuerdo una situación cuando viví en El Paso, que fueron mis primeros años del colegio. Me inscribí a 2 clases que estaban una después de la otra. O sea, si una empezaba a las 9,
terminaba a las 10 y la otra empezaba a las 10:10, digamos. Ajá. Y sin darme cuenta, escogí una clase, estaba en un campus y la otra estaba en otro campus. Wow. Que estaba como a 20 minutos. Y no me di cuenta de este error que hice hasta el primer día de clases y me puse a llorar. Fue lo primero que hice, me puse a llorar porque pues me sentía perdida, sola, sin saber a quién acudir. Y aunque probablemente le llamé a mi mamá y me desahogué con ella, obviamente pues no era mucho lo que ella podía hacer, ¿no? Pero después de ese suceso, creo que aprendí y tuve que aprender a tragarme la pena y hacer preguntas, a buscar recursos, a acercarme a gente que yo veía que obviamente sí sabía más que yo. Y para una persona como yo, que es muy penosa, eso creo que fue la parte más difícil. Pero algo que sí aprendí fue que pedir ayuda no es una debilidad. Y es algo que es parte del proceso. Así que esa es una pequeña historia de lo que me pasó. Y con respecto a eso de que te decía ahorita de los familiares que están ahí, pero pues no tienen el conocimiento. Fíjate lo interesante. O sea, ahorita tú nos platicaste este tema que te sucedió al escoger estas dos asignaturas en campus diferentes. Podríamos decir, es un error de novatos, sin que suene peyorativo, sino realmente como fue. Novato es porque eres nuevo en algo, ¿no? Entonces tuviste un error porque pues, eres nuevo y no sabías. Pero ¿qué pasa si tu hermana dice, yo voy a estudiar también? Ya es muy diferente, porque seguramente ahí vas a estar tú y le vas a decir, ojo cuando escojas tus clases, que estén en el mismo campus. Y eso es lo que hace una gran diferencia. Ese era mi punto con el que, a pesar de que están ahí, tú tuviste que llevar un camino cuesta arriba, ¿no? Sí con porras y sí con el apoyo y todo, pero no deja de estar cuesta arriba. Y no estoy diciendo que tu hermana estará de bajadita, no, pero ya tiene más planito el terreno. Y eso es súper interesante. Yes. Oye, y gracias a Nayansi por compartir, porque de verdad que son historias que nos cambian la vida. Parecen como insignificantes, pequeñas, pero me hiciste o lograste que me metiera en ese día, en ese campus, en el paso, en ese llorar, ¿no? Porque me identifico, ¿no? Yo creo que como tú dices, a veces sentimos que, oye, pero es que aquí el de al lado no batalla en entender todas las instrucciones y yo sí, y el de aquí también porque el hermano ya le dijo y yo no. Y a veces damos como la vuelta más larga, ¿verdad? A todo. Nos cuesta un poco más por supuesto, de trabajo, de recursos, por lo que sea, el lenguaje, el no tener a lo mejor una comunidad tan grande, en ser los primeros en hacer algo. Sin embargo, el cúmulo de aprendizajes es aún mayor. O sea, yo sí te puedo decir que yo estoy segura que Anayansi es más sabia que alguien que no se equivocó y puso esas dos materias, claro, porque ya sabía. Hay más sabiduría. O sea, lo que quiero decir no es que la otra persona no es inteligente, no, sino hay más sabiduría. Y hoy esa sabiduría está en ti, está en tu mente, está en tu corazón. La estás compartiendo hoy aquí en un episodio que esperamos llegue a muchos. La vas a compartir o ya la estás compartiendo con tu familia. Y eso es sabiduría. Y yo creo que eso es el mayor tesoro. Wow, te graduaste, te dieron un diploma, terminaste un major, un minor, pero tienes una sabiduría que hace unos años no tenías. Y de verdad por eso es wow, yo creo que ese es el regalo más bonito. Y te quiero preguntar, esa sabiduría, esos aprendizajes, yo estoy segura que hoy los estás poniendo en práctica en muchas diferentes áreas de tu vida. Entonces vamos a dejar a un lado un poquito tu college, ¿verdad?
y ya te equivocaste, ya lloraste, ya presentaste exámenes, ya hiciste ensayos, ya tuviste que participar, todos esos obstáculos, ¿verdad? Todos qué bonitos apoyos que tuviste. ¿Qué onda con esa sabiduría? ¿Cómo está hoy haciendo diferente la vida de Ana Yancy? O sea, gracias a que te equivocaste, gracias a que lloraste, gracias a que fuiste, viajaste, volviste, ¿cómo hoy tu vida es diferente? Pues algo muy valioso que me dejó esta experiencia, que ahora uso en mi vida matutina, es creer en mí misma. Algo tan simple como eso, y tan cliché como eso, cambió por completo la forma en que hoy enfrento pues muchos retos como mamá, como hermana, como hija, como esposa. Ahora cada vez que tal vez me siento insegura o me entra el miedo, me recuerdo a mí misma que ya lo hice una vez, ya pasé por algo igual o más difícil y lo puedo volver a hacer. Y pues sí, confiar en mí, confiar en que soy capaz, fue lo más grande y lo más valioso que me dejó esta jornada larga. Y sí, aunque a veces las voces en nuestras cabezas nos digan lo contrario, que tal vez no lo podemos hacer o por X y razón, creo que aprender a confiar en nosotros mismos es muy, muy útil y muy importante. Yo creo que es lo primero que tenemos que meter a nuestra maleta, y poco a poco se va construyendo esa confianza en uno mismo, ¿verdad? Pero para perseguir un sueño, Paco, cree en ti mismo, Ana Yancy, cree en ti misma, Aide, cree en ti misma, y entonces sí, empezamos ese viaje. Qué bonita reflexión. Sí, y, o sea, bonita y súper importante. Y difícil también muchas veces de llevarla a cabo, porque pues también está justo lo que acaba de decir del síndrome del impostor, ¿no? Y de pronto nos hacemos menos, creemos que no somos capaces, y tal vez no de manera directa, simplemente es un sentimiento que tenemos por ahí, un pensamiento que evita que avancemos. Pero si logramos hacer esto que están ustedes dos diciendo, de creer en ti mismo, en ti misma, de manera consciente, pues sí, es un cambio del día a la noche. Muy bien. Ahora, ya. Apretamos el botón de adelantar en la videocasetera. Al día de hoy. ¡Pum! Llegamos al día de hoy. Me gustaría saber qué le dirías a una joven latina migrante que está pensando en empezar ese camino por la universidad y que es la primera en su casa y que también tiene este tema con el idioma, que siente esta inseguridad que tú conoces muy bien. ¿Qué le dirías a esta joven? Porque creo yo que es esta cuestión del pues yo creo del corazón de una comunidad, es justamente compartir las experiencias buenas y malas, porque finalmente así es como crecemos todos juntos como comunidad. ¿Tú qué le dirías a esta chica que de pronto alguien se acerca a ti y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi hija está en ese punto? Y o resulta, o mi hijo. Y resulta que se van a tomar un café juntos y ahí, ¿qué le dirías? Pues lo primero, le recordaría que no está sola y que sentirse insegura o perdida no significa que no pertenece, sino al contrario, significa que está creciendo como persona y saliendo de nuestra zona de confort
es un acto de valentía pues enorme, ¿no? Le diría que su historia y su manera de ver el mundo pues son fortalezas y no debilidades. También le diría que no... Estoy hablando como que estaría hablando yo a mí misma. Ella no necesita cambiar para poder encajar, que hay un lugar para ella, hay un espacio para ella y su presencia ahí importa. Y también le recordaría que no dude y no tenga miedo en pedir ayuda. Que hay personas que están dispuestas a apoyarla y a guiarla y a caminar con ella. Y aunque va a ser muy difícil, también es algo que va a valer la pena. Y algún día ella será esa voz que inspire a otra niña, a otro niño pues a seguir con sus sueños, persiguiendo sus sueños. Y creo que eso es lo más bonito. Wow, yo creo que bueno, aquí ya tenemos que terminar el episodio. Lo que se dijo fue fenomenal. O sea, que se regrese el podcast a ese momento y lo escucha cualquier persona, porque ahorita yo le puse la escena en la que es una chica que quiere estudiar, pero esto la verdad es que aplica para cualquier persona en cualquier situación. O sea, el creer en sí misma, en saberse que no está sola, en pedir ayuda si necesita, o sea, el no cambiar para encajar, que siempre que hay un espacio para ti, que eres importante. O sea, wow. Para quien sea que esté experimentando algo, que escuche este pedacito del podcast y aplica, ¿no? Aplica. Quien va a empezar con un negocio, quien quiere empezar a estudiar, quien va a cambiar de ciudad, aplica para un montón de cosas. ¿O tú qué opinas? No, me quedé sin palabras, me quedé, ya dije, wow, o sea, ya saben que yo me gusta tomar notas, y lo que acabas de decir, Ana Yancy, antes de que dijeras, parece que esto me lo estoy diciendo a mí misma, yo te iba a decir, Ana Yancy, permíteme decirte estas palabras directamente a ti, porque lo que tú estás diciendo es una carta a ti misma, ¿no? Es realmente decirte que eres valiente, que estás creciendo, que saliste de tu zona de confort, que hay espacios para ti, que hoy los estás ocupando, hay otros espacios que en un futuro los vas a ocupar, y no vas a ser la voz que inspira, porque eres, o sea, en el presente, o sea, a través de este podcast o a través de conversaciones que vas a tener con otras personas, familias, niños, niñas, en tu familia, Katy, tu hermana, eres ya esa voz que está inspirando para hacer algo más, para lograr algo más. Puede ser la carrera, puede ser algún otro sueño, y por eso te quiero dar las gracias. O sea, qué bonito lo que has dicho, qué bonito que te lo digas. Ojalá frente al espejo, y si no frente al espejo, cuando salga publicado este podcast en unas cuantas semanas, le pones play a todo el episodio, pero sobre todo esta parte, acabas de darte un mensaje de verdad tremendamente bonito. Y una de las últimas preguntas que teníamos era, ¿cómo podemos ayudar a los demás en este tema de perseguir los sueños y lograr? Y yo creo que, Ana Yancy, tú nos acabas de dar la respuesta. Siendo esas voces que inspiran, con valentía, modelando el pedir ayuda, porque pues solos, como dice Paco, sí vamos a llegar a lo mejor, pero tardamos mucho, pero bien acompañados, bien envalentonados y listos para pedir ayuda con mucha humildad, pues vamos a llegar más rápido, y te quiero felicitar. No, como dice en inglés, can't wait. No puedo esperar a ver todo lo que la vida tiene reservado para ti, como esposa, como profesionista, como mamá, como líder de la comunidad. I can't wait. Muchas felicidades, Ana Yancy. Gracias a los dos. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, como lo dije al inicio, estaba yo emocionado de tener una buena plática, y otra vez tuvimos una buena plática en Supervive. Y espero que esto
pues llegue a las personas que lo necesitan. Y si tú crees que no lo necesitas, perfecto, guárdalo. Y cuando de pronto creas que necesitas, le puedes poner play y lo escuchas, y eso está fabuloso. Muchísimas gracias de verdad por estar el día de hoy aquí con nosotros en esta rica y buena plática. Gracias por tenerme. Así es, y bueno, amigos, yo estoy segura que están inspirados después de escuchar a Ana Yancy, su historia, sus sueños y por todo lo que va. Así es que ayúdenos a inspirar a alguien más, compartan este episodio, denle play otra vez y estamos seguros que así vamos a lograr pues eso, mayor felicidad, mayor bienestar. Hay muchos sueños por cumplir y hoy Ana Yancy nos recuerda y nos demuestra que sí se puede. Así es que gracias por compartir y nos vemos en el próximo episodio de Supervive. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Iono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.